Un saludo muy especial, muy cordial y muchas bendiciones para ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Qué bueno que están escuchando la palabra de Dios, que estamos escuchando la palabra de Dios, ese alimento espiritual que enriquece nuestras vidas. Sabe que estamos trabajando en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, y estamos aprendiendo cosas maravillosas, ¿sí? Cosas maravillosas, cómo Dios libera a un pueblo y lo atrae para sí, cómo lo comienza a pulir, le da grandes señales, le demuestra que Él es el único Dios todopoderoso, le demuestra que la idolatría no es buena, que hay que dejarla. Les da pan, les da carne, les da agua en el desierto. Y ya están en las faldas de ahí, del monte Sinaí, donde Dios le da los 10 mandamientos, donde allí comienza el centro de la palabra de Dios, que no solo es para el pueblo de Israel, es para cada uno de nosotros. Por eso siempre le pedimos que se quede unos minutos escuchando esta palabra, porque esta palabra es para usted y para mí. Esta palabra es para alimentarnos espiritualmente. Recuerde que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, cuando fue tentado por el Satanás, le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque tenía muchos días que no había comido, entonces, porque estaba ayunando, entonces Jesús podía convertir esas piedras en pan, pero no lo hizo. Si lo hacía, estaba obedeciendo a Satanás. Entonces ahí está la palabra como nuestro alimento espiritual. Hoy vamos a trabajar en el tema 52, el séptimo mandamiento. ¿Y dónde se encuentra el séptimo mandamiento? En Éxodo capítulo 20, versículo 14. ¿Y cómo se llama ese mandamiento? No cometerás adulterio. Y también se encuentra este mandamiento en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. Y ponga el asunto, porque el no cumplir este mandamiento es que la familia, que es el núcleo de la sociedad, está deteriorada hoy día. ¿Sí? Porque por no conocer esta palabra, o a veces personas conociendo la palabra de Dios, cometen adulterio. ¿Qué es el adulterio? Estar casado y acostarse, tener relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. Y vamos a ir a hablar en detalle en este video acá. Pongan mucha atención, porque también vamos a hablar de restauración. Entonces, comencemos, ¿sí? Quédese acá unos minutos. Vamos a ver primero, vamos a hablar del contexto histórico y literario de este mandamiento. En Éxodo capítulo 19 y capítulo 20 se presenta el pacto del Sinaí. Dios libera y luego da leyes. Los mandamientos protegen la vida del pacto y la santidad del pueblo. Para eso son los 10 mandamientos. Este mandamiento aparece en la segunda tabla: relaciones humanas, amor al prójimo, guardando la santidad del matrimonio y la fidelidad del pacto. Hoy día, ¿cuántos matrimonios se han destruido por causa de este pecado? La sociedad está destruida por causa de este pecado, pero nunca es tarde para volver al Señor y obedecer la palabra de Dios. Ahora, paralelo a Deuteronomio 5:18, se repite nuevamente este mandamiento en la nueva generación en Moab, cuando ya están en Moab. Ahora, hablemos también la palabra clave y el alcance que tiene este mandamiento. ¿Cuál es el alcance? En hebreo, lo tinat, de la raíz naat, igual a cometer adulterio. En el Antiguo Testamento designa relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no es su cónyuge. ¿Qué les parece? Alcance moral. ¿Cuál es el alcance moral? Protege la alianza matrimonial, la protege. No cometerás adulterio. Mantente fiel a tu esposa, a tu esposo. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mire, la estabilidad familiar y, por extensión, la pureza sexual
del pueblo de Dios. Este mandamiento es precioso porque mantiene eso, la santidad familiar y la pureza sexual. No cometer adulterio. En el Antiguo Testamento extiende la gravedad del adulterio con sanciones severas. Sí, sanciones severas para el que comete este pecado. ¿Crees que así facilito? Muchas veces dejados llevar por la pasión, ¡pum!, cayeron, resbalaron. Y pasó la emoción. No, eso es culpable de algo. ¿Sí? Mire en la ley, Levítico capítulo 20, versículo 10, lo que dice. Si un hombre cometiera adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pena capital. Y Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostándose con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Evidenciando su carácter pactal y comunitario. Mire el alcance de este mandamiento. Es culpable el que comete adulterio de muerte. Sí, es culpable. Ahora, la teología del matrimonio en la Biblia. Hablemos de esto, que esto es importante, ¿sí? En la teología en la creación. El matrimonio es una institución divina. No fue inventada por cualquier hombre. Dios instituyó el matrimonio. No le inventó nadie más. Dios, el Todopoderoso. ¿Por qué razón? Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25, ponga el asunto. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Una unión exclusiva y permanente entre un hombre y una mujer, ordenando a la unidad y al bien mutuo y la apertura a la vida. ¿Qué les parece? Fue Dios quien creó eso, nadie más. En el libro de sabiduría, Proverbios, mire lo que dice. Usted en casa le recomendamos que lea el capítulo 5 hasta el capítulo 7, porque no hay un espacio para leer esos dos capítulos y más explicarlos. En algún momento los explicaremos en detalle. Allí en esos dos capítulos, Dios advierte contra la infidelidad y exalta el gozo conyugal ordenado por Dios. Hablemos en unos pequeños rasgos. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículos 28, 29 y 30, dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Más adelante en el capítulo 7 dice que la mujer ramera reduce al hombre a un bocado de pan. Lea esos 3 capítulos
y usted va a encontrar lo peligroso que es el adulterio. Por eso estamos hablando de ese tema. Ahora, Proverbios capítulo 5, versículo del 15 al 17, el consejo que da. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan siempre, en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Mira el consejo maravilloso que da la palabra de Dios para evitar el adulterio que ha dañado tanto a la familia y por ende a la sociedad. Ahora, ¿qué? Los profetas hablaron también de esto, ¿no? El adulterio físico ilustra el adulterio espiritual. ¿Sí? Ahí quiero que lean también en casa capítulos como Oseas del 1 al 3, Jeremías capítulo 3, Ezequiel capítulo 16, mostrando que la infidelidad hiere el corazón de Dios. Sí, unos capítulos importantísimos, ¿sí? La infidelidad hiere el corazón de Dios. Porque Dios fue que formó la familia, pues. Sí, ya hablamos de eso, ya leímos en Génesis cómo Dios formó. Como Dios durmió, hizo la primera operación Él. Como Dios hace la primera operación y le saca una costilla y de ahí forma a la mujer. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, por eso le duele a Dios eso. Entonces, lea estos versículos. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús profundiza el mandamiento al nivel del corazón y a la mirada. Escuche bien. Mateo capítulo 5, versículo del 27 al 30 dice: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Lo que dice Jesús. Ahora, hay una reafirmación de la indisolubilidad conyugal. No se admite el divorcio, ¿sí? Solo por una causa, como vamos a leer. Mateo capítulo 19, versículo del 3 al 9 dice: Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, tramposos, mañosos: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Mire, por cualquier cosa. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Son palabras del Señor Jesucristo. Acá en Marcos capítulo 10, versículo del 2 al 12. Escuche bien. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.
Bien clarito, ¿no es cierto? Ahora, los apóstoles exhortan a la santidad, ¿sí? Para corregir este mandamiento, para evitar este pecado. 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11, ponga el asunto de lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 7, miren lo que dice. Muy buena esta palabra y clara sobre este tema del adulterio, ¿no? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire, bien clara, ¿no es cierto? Ahora, fornicación es la palabra griega que es tanto para adulterio como para fornicar. Porneia, es la palabra griega que significa tanto para adulterio como fornicación. Fornicación es cuando están solteros, ¿sí? Cuando tienen relaciones sexuales extramatrimoniales. Y Hebreos capítulo 13, versículo 4, escuche lo que dice. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Más claro no canta un gallo, dice alguien por ahí. Y Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33, escuche lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo,
y la mujer respete a su marido. Ahora, hablemos de las dimensiones del mandamiento. Las dimensiones. Primero, la fidelidad exclusiva. El matrimonio es un pacto de exclusividad. Sí. Dice Malaquías capítulo 2, versículos del 14 al 16, póngale asunto. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece él aborrece al repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Mire, Jehová aborrece el repudio. Bien clarito, ¿no es cierto? Ahora, las dimensiones, vamos a ver en la pureza interior. Jesús prohíbe el adulterio en el corazón. Escuche bien, Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Qué les parece? La ética del reino transforma deseos, imaginación y hábito. Cuando uno busca al Señor con todo el corazón. Busca integridad comunitaria. La infidelidad rompe la familia, destruye la familia, daña a los hijos, altera las herencias y debilita a la comunidad. Hoy tenemos una comunidad muy debilitada porque el adulterio está que da miedo. También busca la santidad del cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, Corintios capítulo 6, versículos 9 al 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Entonces, la sexualidad se vive como don y responsabilidad. Ahora, algunas preguntas frecuentes y notas pastorales. ¿Qué les parece? No queremos dejar vacío. ¿Qué incluye el adulterio hoy? No solo acto, sino también fantasías. Fantasías cultivadas como la pornografía, el sexo virtual, emocional, persistente, que sustituye la entrega conyugal. Divorcio y nuevo matrimonio. Jesús permite una excepción por inmoralidad sexual, como leímos en Mateo 19:9. Interpretación discutida entre las tradiciones. La guía pastoral debe ser prudente, con acompañamiento y búsqueda sincera de reconciliación cuanto sea posible. Cuanto sea posible. ¿Existe el perdón? Sí, sí. En Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, a Jesús le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La llevaron para ver si Jesucristo caía en alguna trampa. Y Jesús le dijo al que no ha cometido pecado que lance la primera piedra. Todos agacharon la cabeza y se fueron. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, pero no peques más, no lo vuelvas a hacer. Deja el adulterio. Deja el adulterio porque daña tu vida, la familia. Pídale perdón al Señor. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 51 es un confesatorio del rey David porque él cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé. Y eso le trajo a David graves problemas en todos los aspectos, en todo su reino, en su familia. Y tuvo ahí ese salmo y dice: lávame, lávame, Señor, pásame una esponja en mi cuerpo, hazme más blanco que la nieve, Señor. Se sentía tan mal que el Señor le pidió perdón al Señor, buscando ser restaurado.
porque el adulterio daña, ha lastimado familias, ha lastimado hijos en todo el mundo por la ceguera espiritual, por no poner en práctica este mandamiento. No cometerás adulterio, no. La restitución y la santidad, ¿sí? La gracia produce arrepentimiento, la gracia de Dios. Rendición de cuentas, hay que rendir cuentas. Hay restauración y proceso de santidad para ambas partes, ¿sí? Buscar restauración, buscar a las personas idóneas, adecuadas, consejeros fieles para que le ayuden a superar este problema. Ahora, hablemos de las implicaciones prácticas. Las implicaciones prácticas. Hablemos de cuidar los ojos y la imaginación. Job capítulo 31, versículo 1 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hacer pacto con uno mismo. Increíble, ¿no? Eso tiene que ver con la disciplina sobre pantallas y consumo digital. Hacer un pacto, ¿no es cierto? También los límites claros. Tienen que ser claros los límites. Con personas del sexo opuesto. Tiene que haber transparencia. Evitar intimidades. ¿Sí? Evitar emociones fuera del matrimonio. También en la comunión conyugal, cultivar el diálogo, el afecto, pasar tiempos de calidad, oración juntos, orar juntos. 1 Corintios capítulo 7, versículo del 3 al 5 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este es un principio de mutua entrega. Hablemos de comunión y mentoría, amistades piadosas, buena consejería, grupos de rendición de cuentas ayudan mucho a esto, a la restauración. Rutinas de piedad, lectura de la palabra de Dios, tiempos de oración, tiempos de ayuno, reemplazar tentación con prácticas de virtudes, ¿sí? Prácticas cristianas donde se hagan cosas como por ejemplo lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo del 8 al 9. Ponga el asunto, esto es importantísimo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y también hablemos un poco de aplicaciones diferenciadas. Estamos cubriendo todo esto porque es importante este mandamiento. Los solteros. La fidelidad empieza antes del matrimonio. Pureza, amistades sanas, visión de pacto. ¿Sí? Los casados. Ritmos de conexión, perdón diario, citas periódicas, metas espirituales compartidas. Divorciados o separados, acompañamiento, sanidad de traumas, identidad en Cristo, pasos bíblicos con consejo pastoral. Y los jóvenes, educación sexual bíblica, lenguaje del cuerpo y consentimiento responsable dentro del marco bíblico. Mire, estamos dando algunos tips importantes para esto, porque esto ha dañado la sociedad, ha dañado y sigue dañando, y la palabra de Dios está ahí para corregir. Algunos errores comunes para evitar: reducirlo solo al acto físico e ignorar el corazón y los lazos emocionales indebidos. Juega una canita al aire, dice alguien por ahí. No, señor. Corrompe tu alma, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y ya vimos que en la ley el adúltero y la adúltera eran muertos a pedrada.
usar el mandamiento para avergonzar sin ofrecer evangelio y caminos de restauración. No hay que maltratar tampoco al que cayó por alguna circunstancia, hay que levantarlo con la palabra, darle palabras de ánimo para que pueda vivir una nueva vida en Cristo. Hay que restaurarle. El moralismo sin gracia o gracia barata sin llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Jugar con eso, no. Mejor arrepentirse y comenzar una nueva vida. Ser fieles. Dios premia y bendice la fidelidad. Y aquí hay una oración sugerida. Señor, tú eres fiel. Purifica nuestros corazones. Guarda nuestros ojos y fortalece nuestros pactos. Donde haya pecado, trae arrepentimiento y sanidad. Donde haya cansancio, renueva el amor. Haznos reflejar la fidelidad de Cristo en su iglesia. Amén. ¿Qué les ha parecido? Este lo hemos hecho un poquito más largo, este mandamiento, que los otros, porque tiene que ser escuchado. ¿Sí? Teníamos que hablar algunas cosas, tenemos que hablar de restauración, como en todos los mandamientos hay restauración. Se puede restaurar, pero quiero que lo entiendas bien. Ahora llegó el momento preciso que usted diga, yo quiero ser restaurado. Yo quiero dejar esa vida y quiero llevar una vida diferente, una vida llena de amor y fidelidad. Bueno, lo primero que tiene que hacer es reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y nosotros el plan de salvación lo hemos resumido en una oración que le llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Busque aceptar al Señor Jesucristo para que comience a dar esos pasos de restauración. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Por regalarme la vida. Maravilloso, aceptó a Cristo, se convirtió en un hijo de Dios. ¡Wow! Lo felicitamos. Ahora venga la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, deje que el Espíritu Santo le enseñe. Suscríbete a este canal para que le sigan llegando estos videos donde usted va a aprender, va a seguir aprendiendo estas maravillas de la palabra de Dios. Cántele alabanza al Señor, adórele al Señor, converse con Él en oración, pídele ayuda, pídele ayuda. Y Él le va a ayudar. Si está cerca, venga a la iglesia. Acá estamos listos para juntos seguir aprendiendo esa palabra, porque yo sigo aprendiendo. No crea que yo lo sé todo. Seguimos aprendiendo la palabra de Dios. Si está lejos, suscríbase al canal para que le lleguen. Y pueden ingresar al canal y una cantidad de videos que hemos hecho por la gracia del Señor para que usted y yo crezcamos espiritualmente. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa que nos regala, Señor. Que esta palabra sea llegando a los corazones de la gran cantidad de personas. Y que germine, que produzca cambio, que las personas dejen el adulterio, ¿sí? Que la sociedad se recupere. Porque las personas van a aprender a obedecer este mandamiento de dejar ese pecado que ha dañado tanto a la familia y la sociedad, Señor. Oh, Señor, bendita es tu palabra. Sí, en el nombre de Jesús decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer esta palabra también. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.